Buenos días, un gusto saludarles. Entonces vamos a comenzar la segunda clase. En esta clase vamos a ver aspectos muy interesantes para la seguridad del paciente. Estos fundamentos, ¿no? Van a hacer que nosotros tengamos un punto de vista más flexible, ¿no? Y atinado a la hora de corregir elementos, ¿no? Que impiden, ¿verdad? Lo que es el correcto manejo del paciente y las complicaciones que se presentan, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Todos pueden escucharme, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos, Correcto, se escucha bien. perfecto. Entonces ahora vamos a presentar la pantalla. Bien. Entonces, primeramente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hablar de fundamentos de seguridad, tenemos que hacer hincapié a qué elementos del contexto influencian, ¿no? Este detalle de este tema. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la seguridad, ya sea en otros rubros de trabajo o en el sistema de salud, siempre no es un punto importante tanto para el paciente como para el personal. Entonces, esto siempre se presenta, ¿verdad?, como un concepto transformador, el término bien llamado seguridad asistencial. Entonces ahí podemos determinar, ¿no?, que los efectos adversos pueden ser síntomas de fallas estructurales y de procesos, tanto, ¿verdad?, en organizaciones como en el sistema de salud. O sea, no solo depende, ¿verdad?, del personal de salud, también depende, ¿verdad?, del equipo, infraestructura, de donde uno trabaja y también, ¿verdad?, de ciertos factores del paciente. La fiabilidad, ¿no? Generalmente la condición inherente a la naturaleza humana, ¿verdad? Por lo tanto, es imposible de evitar, o sea, siempre, ¿no? Los niveles de confianza son relativos, ¿no?, a la calidad de atención de la institución. El gran reto, ¿verdad?, de gestionar la seguridad asistencial siempre se va a resumir en cómo tú previenes, ¿no?, estos eventos adversos y cómo llevas un registro confiable de los mismos. Nosotros no, ante errores, ¿verdad?, puntuales, tendríamos que notificarlos y resolverlos, ¿no? Inicialmente con un comité de auditoría interna, para que luego en la auditoría externa se pueda hacer una defensa del caso más plausible. Entonces, vamos a ver qué magnitud tiene este problema. A ver, datos estadísticos, ¿verdad?, revelan que hay varios eventos adversos, ¿no?, en lo asistencial. Esto más que nada en diversos países, ¿no? En Estados Unidos, como verán, del 3,7 al 4,7 de todos los pacientes que se hospitalizan, de este porcentaje, ¿no?, el 58% es prevenible, ¿no? Fuera, ¿no?, de que en Estados Unidos tienen el servicio de emergencias médicas prehospitalarias más moderno, ¿verdad? Ambulancias muy equipadas, incluso, ¿no?, línea amarilla para ACV y ictus. Entonces, se puede mencionar que pese a eso siempre va a haber susceptibilidad en el sistema. En el Reino Unido el 11%, Australia 11%, y miren qué gran porcentaje es prevenible, ¿no?, el error asistencial. En Canadá el 8% y en 11% en hospitales universitarios, ¿no? Nueva Zelanda el 10%, Dinamarca 9%. Bueno, el que tiene mayor porcentaje de seguridad, menos errores podríamos decirlo, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, ¿verdad?, entre el 6,6 y el 13,6% de todos los eventos adversos llevan a la muerte del paciente. Entonces, ahí se puede mencionar, ¿no?, que pese a que ellos tienen, ¿verdad?, guías de manejo clínico tan estandarizadas y los mejores paramédicos, siempre va a haber esos errores. Y si se extrapolan esos datos, el error netamente médico causa entre 44,000 y 98,000 muertes en el año, ¿no?, en ese país. Así que generalmente los riesgos de sufrir, ¿verdad?, un efecto adverso, un 6% por cada día de hospitalización. Y nosotros sabemos, ¿no?, esto es independiente del factor humano, porque ustedes saben, ¿no?, las tasas, acá generalmente un médico para 1,000 personas, o sea,
sociodemográficamente hay poco personal para mucha población, entonces también, ¿no? Los turnos, se tiene que plantear, ¿no? ¿Qué horas de trabajo son condicionadas para un correcto accionar médico? Y se han hecho estudios y los turnos más correlativos, ¿no? De 48 horas en adelante son donde más errores se cometen, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos generalmente hay un gasto, ¿no? Debido a estas muertes, ¿no? 37.600 millones de dólares. Es 4% del gasto total en la salud, imagínense, ¿no? Y en los eventos adversos prevenibles se estimaron 17.000 millones. Miren cuánto dinero se ahorra, ¿no? Si evitamos esas fallas de seguridad. Vamos a las bases conceptuales, ¿verdad? Entonces, las bases conceptuales, primero se tiene que fundamentar el concepto de seguridad. Para mencionar qué es seguridad, ¿verdad? Nosotros vamos a asumir que es un conjunto, ¿verdad?, de elementos, tanto estructurales, procesos, instrumentos y metodologías, las cuales ya están basadas, ¿verdad?, en evidencias que fueron científicamente probadas, las cuales tienen que minimizar y reducir el riesgo de sufrir un evento adverso. Entonces, en el proceso de atención de salud o también en mitigar sus consecuencias, ¿no? Entonces, seguridad nos muestra, ¿no?, este conjunto, ¿verdad?, de elementos que ya fueron probados y que nos van a ayudar a mitigar, ¿verdad?, riesgos y eventos adversos. Tenemos las dimensiones, ¿no? Generalmente son dos en este caso. Safety, prevención de lo accidental, y la security, ¿verdad?, prevención de lo intencional. Entonces, siempre aquí, ¿verdad?, nosotros planteamos nuestros principios bioéticos, ¿no? De, más que todo, el principio de no maleficencia. El paciente, ¿verdad?, ya está con una condición crítica, nosotros no podemos empeorar la condición crítica. Sobre todo, a esto hace, ¿verdad?, referente la prevención de lo accidental y lo intencional con la negligencia, ¿no? Bien, entonces, si queremos hacerlo más sintético, ¿no? La U, en el año 2009, lanzó también sus conceptos. Entonces, para la U, la seguridad del paciente tiene que ser la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria, hasta un mínimo aceptable. Entonces, hay estándares, ¿no? Y ellos catalogan que se pueden reducir los riesgos. El daño asociado, ¿verdad?, a la atención sanitaria. Existe, ¿verdad?, tanto el concepto de seguridad, donde se busca reducir, ¿verdad?, los riesgos y el daño innecesario, y el daño como tal, acá pues ya hacen hincapié, ¿no?, a cómo es nuestro manejo asistencial, ¿verdad?, tanto a los planes como medidas adaptadas, ¿verdad?, por el personal, ¿verdad? Esto generalmente que no es causado, ¿verdad?, propiamente por la enfermedad o la lesión subyacente, o sea, por eso se investiga, ¿no?, en la auditoría, cómo es la historia natural de la enfermedad, y en el certificado de defunción se tiene que justificar, ¿no?, la causa primordial o principal de la muerte, luego las causas secundarias, terciarias, es todo un caso. El evento adverso, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que queremos prevenir, ¿verdad?, minimizar los riesgos, ¿verdad?, de daño o eventos adversos en el paciente, vamos a justificar, ¿no?, conceptos de cuáles son los tipos de fallas, y el más importante que debemos conocer claramente, ¿no?, el evento adverso. Entonces, ese daño no intencional, ¿no?, causado al paciente como un resultado clínico no esperado durante el cuidado asistencial, ¿verdad?, que puede estar asociado o no a un error. Entonces, aquí tenemos el análisis de la duda, ¿no? Puede ser causado o no a un error, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Generalmente hacemos empleo, ¿verdad?, de una toma de decisión y planteamos, ¿no? Daño, error. Si ninguno de los dos está presente, pues obviamente es una atención segura, ¿no? Entonces, un criterio de atención segura es que
no se justifique daño, ni error, ni omisión, ¿verdad? O sea, no hay una mala praxis, negligencia en el acto, entonces es una atención segura, ¿no? Evento adverso no prevenible, generalmente tenemos, ¿no?, en cuenta que hay ciertos riesgos que no son prevenibles, ¿verdad? Como por ejemplo una cirugía, ¿verdad? Una apendicectomía laparoscópica en una gestante de 33 semanas, pónganle, ¿no? Que está con riesgo de presentar, ¿verdad? La fase 4 gangrenosa perforativa, a un riesgo de peritonitis, ¿verdad? Entonces, se opera, ¿verdad? Pero por la semana de gestación no podemos, ¿no? Nosotros descartar que podemos causar, ¿verdad? Una amenaza de parto pretérmino y por lo cual antes, ¿verdad? De iniciar, ¿verdad? Con la labor quirúrgica, por lo menos hacer maduración pulmonar, ¿verdad? Con 12 miligramos de betametasona, ¿verdad? Entonces, son eventos que no son prevenibles. O sea, se justifica el accionar bajo preservar la vida, ¿verdad?, del paciente. Luego tenemos, ¿verdad?, donde justificamos, ¿no? ¿Hay errores? Sí, entonces es un incidente. Ahora, ¿qué pasa si hay daño más error? Bueno, pues eso era un evento adverso prevenible, ¿no? Entonces, ahí justificamos, ¿no? Hay dos parámetros, ¿no? Para no caer, ¿verdad? Y es no cometer daño ni no cometer errores, ¿no? Errores no justificables. Evento centinela, ¿verdad? Ahí podemos tomar en cuenta, ¿no?, que este tipo de evento adverso va a comprometer la vida, ¿verdad?, de un paciente o le causa daño físico permanente. En este caso, ¿qué puede pasar? Pérdida de un órgano, de un miembro o de una función. Entonces, evento centinela, a ver, seremos prácticos. Un paciente, ¿verdad?, con una úlcera varicosa que tiene diabetes mellitus de 65 años. ¿Qué pasó? Vamos a mencionar, ¿no? Las emergencias a veces son saturadas, ¿no? Muchos no quieren atender curaciones, ¿no? Justo en tu turno viene, tienes un paro cardíaco en tu camilla crítica y otros pacientes con fracturas, entre otras cosas, ¿verdad? Y tú mencionas que vuelva en 2 horas. Es una persona mayor, menciona que va a volver, ¿verdad? Se va a su casa. Puede ser que fuera simple, ¿no?, el cuadro de una úlcera varicosa por insuficiencia venosa, ¿verdad? Pero usted sabe que se puede complicar a piodermitis, celulitis, al final generar, ¿verdad?, los grados de Wagner de una y un pie diabético, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se olvida de volver, es un paciente, ¿no?, con trastorno de Alzheimer o tiene una demencia, ¿verdad?, cerebrovascular, ¿no? Puede tener fallos, ¿no?, en la memoria. Entonces, ¿qué pasa? No vuelve o vuelve en una semana, ya está con su úlcera de pie diabético, se complica, ¿qué pasa? No lo manejan la infección, entonces le amputan y pese a todo, ¿no? Ya tienes registros en cámaras de que estuvo esperando, ¿no?, en nuestra emergencia, en nuestro turno. Entonces, hay algunos familiares, ¿no?, que pueden ser abogados, médicos, entonces ellos van a investigar si tu accionar fue un evento centinela que pudo ocasionar un daño físico permanente. Entonces, esto no es un error, pero es un evento que precede a un error, ¿verdad? O precede a una consecuencia. Incidentes, ¿no? Fallas en el proceso asistencial que no alcanzan, ¿verdad?, a causar un evento como tal adverso, ¿verdad? Entonces acá se puede no mitigar esto. Entonces ahí tenemos, ¿no?, conceptos de evento potencial, casi evento y variaciones, ¿no?, en el proceso. O sea, aquí podemos denotar, ¿no?, que son fallas, pero fallas que no causan, ¿no?, el error más grave, ¿no?, que es el evento adverso. Complicación, ¿verdad? En las complicaciones es un resultado clínico adverso probable, ¿no?, de aparición inherente, ¿verdad?, a las condiciones propias del paciente y de su enfermedad. Por definición, no es evitable.
A ver, complicaciones, complicaciones. Tenemos, ¿no? ¿Verdad? Las famosas complicaciones mecánicas, ¿verdad? De un infarto agudo de miocardio. Hay cuestiones que no se pueden evitar, ¿verdad? Como un aneurisma en el ápex, una disfunción valvular múltiple, una ruptura de cuerdas tendinosas. Son complicaciones que van a llevar a un paciente, ¿no? Con infarto agudo de miocardio a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Hagas o no hagas la fibrinólisis, coloques o no coloques el stent, hagas la terapia de reperfusión antes de las 12 horas, ¿verdad? Por angioplastía, entonces, ¿no? Entonces hay complicaciones que van a estar y no se van a poder evitar, ¿no? Inicio de atención, ¿verdad? Eh, que generalmente cuando el indicio se presenta, ¿no? Que no es seguro, generalmente esto es también conocido como indicio de efecto adverso, ¿no? O evento adverso, Tiger Toll. Esto es una palabra no muy utilizada en Estados Unidos, donde se hace, ¿no? Con este término el inicio de las auditorías, ¿no? Donde tenemos datos, ¿no? Que sugieren que puede haber ocurrido un evento adverso durante un proceso de atención de un paciente. ¿Cuándo es que siempre fallamos, no? En la otra clase les comentaba, ¿no? El problema de no realizar, ¿verdad? Maniobras de resucitación cardiopulmonar en asistolia de 30 minutos como mínimo, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular hasta de 45 minutos, ¿no? Entonces, es el problema que generalmente los eventos adversos van a ocurrir más que todo en estos pacientes críticos. Entonces, estos se van a utilizar como alertas, ¿no? En la búsqueda activa de eventos adversos. Esto más que todo en las auditorías concurrentes o retrospectivas. Entonces, el Tiger Toll es bastante común en Estados Unidos para las auditorías. A ver, unos ejemplos, ¿no? Para diversificar, ¿no? Los conceptos. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se utilizan, ¿no? Medicamentos que contrarrestan, ¿no? Posibles efectos negativos, ¿verdad? Antihistamínicos, antídotos, vitamina K. En estos no, generalmente hay ciertos medicamentos, ¿no? Que no se deben combinar, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente está tomando aspirina, ¿no? No, tú no puedes combinar aspirina con warfarina si ves, ¿no? Que su recuento plaquetario está bajo, ¿no? Una trombocitopenia, un ejemplo, ¿no? Son varias cuestiones. Las alteraciones, ¿verdad? Trazadoras en resultados de laboratorio, ¿verdad? Ahí tenemos las famosas concentraciones séricas elevadas de medicamentos, ¿verdad? Hay una intoxicación, ¿verdad? Colinérgica o no. Valores, ¿no? Del tiempo parcial de tromboplastina mayor a 100 segundos por posible sobrecoagulación, ¿verdad? Con heparina, si no se usó bien la dosis, una glicemia menor a 50 en un paciente, ¿verdad? Que tuvo una excesiva dosis, ¿verdad? De su insulina, ¿verdad? Subcutánea. Muchos pacientes mayores, ¿no? Se denota, ¿no? Que no se debería usar, ¿verdad? Las insulinas de acción prolongada, ¿verdad? Pero mm, generalmente se prefieren, ¿verdad? La NPH intermedia. Entonces, se tiene que tomar en cuenta cada contexto de un paciente. Cambios inesperados, ¿verdad? En el proceso de atención. Bueno, acá puede ser, ¿no? Que tu paciente llegue, ¿verdad? Sin indicios de dificultad respiratoria, sin signos, ¿no? De ventilación inadecuada, sin hipercapnia, sin nada, ¿no? Pero puede presentar, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio inminente si no investigamos la causa. A mí me llegó un caso de una paciente que tenía un embarazo tubárico roto.
Vino con un resultado, un hematocrito de 36%. Se lo sacamos, ¿no? A la media hora y estaba con un hematocrito de 30% y una hemoglobina de 7. Entonces ahí, ¿verdad? Corroborando, ¿verdad? Los laboratorios más importantes, como era una paciente femenina, ¿verdad? En edad fértil de 27 años, corroboramos, ¿no? Y la derivamos urgentemente, ¿no? En menos de una hora a lo que es ginecología para que se haga, ¿verdad? Su salpingectomía, ¿no? Parcial o total, ¿verdad? Para que salven, ¿no? En ese embarazo ectópico tubárico roto. Entonces tengan en cuenta, ¿no? Esa paciente no presentaba signos de dificultad respiratoria, no presentaba alteraciones hemodinámicas importantes en el monitoreo, ¿verdad? En el monitor, su curva cagnográfica normal, no estaba taquineica, su pulso estaba normal, a la media hora un pulso lento, filiforme, débil. Como vean, ¿no? En poco tiempo, si no se evalúa bien al paciente, pues ella entraba en un shock hipovolémico, paro, muerte, así de simple, ¿no? Y el traslado a UCI, si se demora demasiado, igual, mayor mortalidad, ¿no? En casos graves. Remisión, ¿no? A nivel superior, interrupción súbita de un medicamento, suspensión súbita de un procedimiento asistencial. Hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden ver acá que pueden influir. Ahora, vamos a ir a las partes que no nos gustaría ver a nadie, ¿no? Cometer fallas activas y latentes. ¿Cuál es la diferencia entre activo y latente? Bueno, en activo, ¿no? Ya toman en cuenta acciones u omisiones del personal que ocurrieron durante la atención y cuyos efectos son casi inmediatos. Ahí se denota, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De esa paciente, ¿verdad? Que les hablé del embarazo tubárico roto, no hubiéramos hecho el beta-HCG, no hubiéramos evaluado bien el hematocrito. Listo, en una hora, shock hipovolémico y fallece con un paro. Fallos latentes, ¿no? Obedecen a acciones o omisiones internas o externas, ¿verdad? Sobre aspectos que no se encuentran directamente bajo el control del personal asistencial. Aquí hablamos bastante del manejo prehospitalario. Hay diversos facilitadores, ¿no? Que se demuestran con evidencia científica, ¿no? Que pueden causar todo lo que describimos, ¿no? Un evento adverso, falla latente, falla activa, complicaciones, entre otras, ¿verdad? Siempre lo primero, fallas en la comunicación, que el médico internista no se lleva bien con el cirujano, que el terapista intensivo no se lleva bien con los cirujanos ni los traumatólogos, no hay mucha comunicación, ellos no confían en nuestro expediente clínico y en su hoja de ingreso pierden tiempo al elaborar la hoja de ingreso, otra hoja de ingreso, ¿verdad? La unidad de UCI. Bueno, no, la sobrecarga laboral y el estrés, jornadas de trabajo prolongadas, debilidades, ¿verdad? En la documentación de los procesos, no se hace buena descripción, ¿no? En el momento en el que se realiza del paciente, ¿verdad? Procedimientos, ¿no? Ya sea una paracentesis, una laparocentesis, ¿qué pasa, no? Muchos pacientes pueden tener complicaciones aunque sea un proceso simple. Deficiencias de entrenamiento. Esto es muy dependiente, ¿no? De la formación. Alta rotación del personal. Esto más que todo con el personal de enfermería. Hay personal muy capacitado, ¿verdad? Pero muchas veces rota, ¿no? Al año 2 veces o 3 y te quedas pues, sin tu personal de confianza. Deficiencias en infraestructura, materiales y equipos, ¿no? Muy frecuente. ¿Cómo vas a salvar a ese paciente, verdad? Con ACV, con un paro respiratorio, ¿no? Obviamente que necesitas un ventilador mecánico, ¿no? Tu válvula, mascarilla, bolsa, presión positiva, no va a ser de mucha ayuda, o tu máscara laringia, pero si tuvieras el ventilador mecánico, ¿no?
no queda otro que referirlo en algunos casos. Deficiencias en mantenimiento, obviamente, siempre, ¿no? Hay métodos que explican, ¿verdad? Bien cómo es que suceden los errores. Imagínense, ¿no? Este queso suizo. Vamos a ver, ¿no? Que este queso está dividido en partes. Ahora, cada hoyo representa, ¿verdad? Una falla latente que pudo ser cometida, ¿verdad? Dijimos con personal prehospitalario o de triaje. Y los siguientes agujeros pueden ya ser fallas activas, ¿verdad? Siempre va a haber riesgos en cada paciente. Por más sencillo, ¿no? Que sea su diagnóstico, sea prioridad verde, siempre va a haber un riesgo. Entonces, fallas latentes van progresando a fallas activas hasta que se produce un daño. Entonces, hasta que de la falla latente lleguen a fallas activas a producirse un daño, ¿verdad? Tenemos que hay capas sucesivas, o sea, cataloguemos como estas capas desde la 2 a la 4 como capas donde tú tienes el tiempo para manejar el caso. ¿Qué haces con el tiempo? ¿Lo priorizas? ¿Prioridad rojo, es código azul? ¿Cómo lo manejas? Más que todo es tiempo y manejo clínico para evitar estas fallas activas. Según ¿no? el modelo, los eventos adversos son evitables, ¿no? Si ocurren cuando, acá tenemos, ¿verdad? A y B para determinar esto. En A, en este bloque podemos determinar que no, según el modelo suizo, generalmente se presentan factores, ¿verdad? Siempre hay factores de riesgo, dijimos, ¿no? Que pueden ser desencadenantes o iniciadores, ¿verdad? Y ahí muchas veces se combinan, eso es lo peligroso, ¿no? Que se puede combinar una falla activa más una falla latente, más un factor facilitador. Imagínense tener esta tríada mortal. O sea, por más capas de seguridad que tenga este queso suizo, acumulándose estas fallas van a hacer que sí o sí se cometa un evento adverso. Las defensas no establecidas fallan en su rol de prevenir, detectar, proteger contra dichos, ¿no? Factores desencadenantes, más que todo en la B, ¿no? Y la B depende netamente pues, de nosotros, dijimos, ¿no? Las latentes es prehospitalario, factores facilitadores del paciente, pero nosotros tenemos que hacer con nuestro manejo la diferencia. Para que esto ocurra generalmente, ¿no? Resulta necesario que varias defensas fallen al tiempo, entonces. No es tanto así, ¿no? Que varias fallas. Pacientes adultos mayores ya tienen factores facilitadores y factores de fallas latentes, ¿no? Del prehospitalario. Ahora, sumémoslo a nosotros, falla activa y listo. Ya está, tu evento. Entonces, las barreras defensivas, ¿no? Que nos sirven a nosotros, ¿no? Son generalmente las duras y las blandas, las que nos pueden ayudar, ¿no? Las duras, obviamente, ¿no? Las características estructurales y de diseño que favorecen a la seguridad, ¿no? Acá, cada característica de infraestructura de su entorno clínico, ¿no? Las barreras defensivas blandas. Bueno, acá, obviamente, ¿qué es lo que está reglamentado, verdad? En las políticas públicas para el sector salud en cada país, cómo están sus normas internas, cómo son sus reglamentos, normas y procesos de atención. En relación, ¿verdad? La atención primaria o ambulatoria, cómo van los chequeos, rutinas de autocontrol, ¿no? Para prevención de complicaciones, las auditorías internas. Entonces, la máxima barrera defensiva blanda es la auditoría interna, porque las normas, reglamentos, procedimientos, obviamente que te van a sepultar si hay errores. El ejemplo de barrera defensiva dura, ¿no? Ya dijimos la infraestructura, hay calidad de acceso, varias determinantes, ¿no? Hay amplas para acceso a pacientes discapacitados, se tienen camillas, ¿no? Que pueden adoptar, por ejemplo, una posición Trendelenburg de 10 grados en pacientes politraumatizados. Se puede decir que hay camilleros disponibles todo el tiempo. Acá no,
cómo es el tipo, ¿verdad?, de acceso a emergencias en Palandar o no. Hay tantos aspectos, ¿no? Pero siempre no hay que ver la infraestructura como factor, ¿no?, de barrera defensiva dura. Entonces, según el modelo, ¿no?, de organizaciones, ¿no?, de que se presenta causalidades, ¿verdad?, de eventos adversos del protocolo Londres, hace un esquema, ¿verdad?, donde podemos nosotros denotar, ¿no?, desde cuatro factores, cómo se va, ¿verdad?, justificando lo que es el incidente, el evento adverso, ¿no? Primero siempre va pues del pilar de toda institución, ¿verdad? Cómo se organiza, cómo van sus decisiones, ¿verdad? Del administrador, director, cómo son sus procesos gerenciales. Ellos deciden habilitar capacitaciones al personal, mejorar la infraestructura, gestionan eso o no. Fallas latentes desde este paso, ¿no?, en el hospital. Factores contributivos, ¿no? Generalmente hay condiciones, ¿no?, que pueden predisponer a ejecutar acciones inseguras. Las propias acciones inseguras, ¿no? Acciones, omisiones, violaciones inconscientes, ¿verdad? Acá toda la negligencia y mala praxis se coacciona en forma de errores. Y tus barreras y defensas, ¿verdad? Tanto físicas como administrativas, humanas, naturales. Miren, ¿no?, que las baseras tienen que ir sobre estos tres factores, ¿no? Y si las superan, pues un evento adverso, pero como ven es secuencial y acumulativo, ¿no? Desde el nivel organizativo hasta nuestro accionar. Y nuestro accionar ya se considera como falla activa. Puede ser que no trabajemos, ¿no?, con el mejor equipo, no tengamos insumos, puede ser que nuestra infraestructura sea pobre, pero se considera como una falla activa. Eso es el problema. Bien, el modelo de pirámide, ¿no? Acá nosotros catalogamos, ¿no? Mm, que los eventos adversos básicamente siempre, ¿no?, van a considerarse como el centinela, como la punta del pirámide, y el adverso, ¿verdad?, como el segundo escalón. Y los incidentes, ¿no?, que pueden llevarnos, ¿no?, a este evento adverso o centinela, siempre va a ser desde un principio, ¿no?, variaciones en los procesos, no tomar en cuenta, ¿no?, aspectos de manejo de guías clínicas, un ejemplo, ¿no? Los eventos potenciales, como el tercer escalón, ¿no? Bien, ahí podemos ver, ¿no?, cómo va subiendo, ¿no?, el nivel del error. Bien, muchos no comentan, ¿no? Y la BBS también, ¿no?, comenta que se tiene que tener cultura de seguridad. Hay que formar este concepto, ¿no?, en el ámbito hospitalario para integrar, ¿no?, tanto un comportamiento individual y de organización, ¿verdad?, que sea basado, ¿no?, tanto en creencias y valores compartidos, que todos, ¿no?, busquen sinérgicamente, trabajando en equipo, reducir al mínimo, ¿no?, el daño que se podría producir, ¿no?, que podía sufrir el paciente como la consecuencia de prestación de la atención, esto es más un trabajo en equipo sinérgico en busca de la seguridad. Yo no puedo no decirle a mi interno, por ejemplo, ¿no?, que me ayude con la intubación, que prepare el carro de paro. Él ni siquiera sabe armar el laringoscopio, tal vez, ¿no? No sabe cómo introducir la guía, ¿verdad?, en tubo endotraqueal, no sabe qué número de cánula de Gödel me tiene que pasar, entre otras cosas, ¿no? O incluso no la enfermera. Entonces, si tú no enseñas a tu personal cómo se tiene que trabajar para que en un caso donde tengas poco tiempo para solventar una emergencia real, te ayuden,
todo bien. Si no, pues eres tú con el paciente y con falta de comunicación con tu personal. Entonces, eso es grave. Ahora, ¿no? Hay acciones esenciales, ¿no? Para la seguridad del paciente. Entre ellas vamos a ver, ¿no? Una por una, y esto es bien fácil de detallar, ¿no? Más bien, ¿no? Si alguno tiene una pregunta hasta aquí, me la realiza nomás. Si no, continuamos. Bien, no hay preguntas, entonces vamos a continuar. En la primera, ¿no? Siempre son los pasos, ¿no? Para, a nivel internacional, ¿no? Haces referencia que se tiene, ¿verdad? Una correcta, ¿verdad? Fundamentación de seguridad y para evitar los eventos adversos. Entonces, como uno, generalmente la identificación general del paciente, por eso, ¿no? En el expediente clínico, los datos de filiación tienen que ser los más completos posibles. Más que todo, ¿no? El dato de las alergias. Muchas veces se toman como omisión, ¿no? Alergia a penicilina o a unos medicamentos y usted sabe, ¿no? La anafilaxia, el choque anafiláctico es difícil de manejar. Bien, entonces ahí generalmente, ¿no? En los datos de filiación siempre sí o sí por reglamento internacional, ¿no? Como mínimo nombre completo del paciente, su fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, su factor RH, el dato de las alergias, la edad, más que nada, ¿no? Siempre se tiene que hacer un registro correcto y el personal de la enfermería también tiene que, ¿verdad? En las soluciones tener establecidos, ¿no? Membretes de qué medicamento es o la solución con qué complejo vitamínico están siendo administrada, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente se tiene que tener un expediente completo en los datos de filiación como primera parte, ¿no? Como segunda parte, tenemos el acrónimo SAER para determinar cómo se tiene que hacer una comunicación efectiva, ¿verdad? En la situación, ¿verdad? Tenemos algunos aspectos como que el personal debe presentarse, ¿no? Por su nombre, cargo y lugar de trabajo. Tiene que mencionar el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento como datos de identificación en caso, ¿no? De la toma de guardia, ¿verdad? Los pases de visita, más que todo de los pacientes complicados, ¿no? El servicio en el que se encuentra el paciente, obviamente. Describir brevemente el problema del paciente, su condición actual, aspectos clínicos relevantes, ¿no? Como mínimo, la comunicación efectiva siempre va a ser que de guardia a guardia, siempre, ¿no? Identifiquemos los pacientes más críticos para presentar, ¿no? Más tiempo, ¿no? De evaluación a ellos, ¿no? Darles prioridad. En los antecedentes, ¿no? Siempre, ¿no? Tiene que tener bien detallado, ¿no? Su motivo, fecha de ingreso, sus diagnósticos, ¿no? Qué procedimientos se le ha realizado. Siempre los procedimientos realizados, ¿no? Se hace en verdad una nota donde se indica qué proceso se realiza y ahí, ¿no? Si el paciente está consciente, su firma de consentimiento y al lado de un familiar más. Siempre es importante porque luego los pacientes mencionan, ¿no? Ustedes solo lo tenían en una camilla, internado, nunca le han administrado ni siquiera medicamentos, no le han hecho nada para salvarle. Pero ahí tú ya tienes sus firmas, se le ha hecho esto, esto, esto. Medicación administrada, los líquidos administrados, cuidado, ¿no? Con cometer errores en este segmento, ¿no? De la fluidoterapia. Nosotros sabemos que sea el paciente que sea, si administramos, ¿verdad? Una fluidoterapia a chorro, ¿verdad? En solución fisiológica 0,9%, más de 5 litros nos va a producir acidosis hiperclorémica, nos puede producir inmunomodulación, nos puede producir, ¿verdad? Lo que es sobrecarga de volumen, edemas, ¿verdad? Entonces,
Tenemos que tener cuidado con hacer una fluidoterapia agresiva sin necesidad del caso. Alergias, resultados de laboratorio o de imágenes relevantes, ¿verdad? Todo tiene que estar bien compilado y tanto los dispositivos invasivos que utiliza el paciente, ¿no? En evaluación, más que todo el personal de salud debe comunicarse, ¿no? Cómo considera el problema y cuál puede ser la causa subyacente de la condición del paciente. Esto más que todo, ¿no? De especialidad a especialidad, ¿no? Si tú analizas, ¿no? Que es un problema más de abdomen quirúrgico como medicina interna, bueno, lo pasas, ¿no? Al cirujano y entre los dos debaten, ¿no? Con laboratorios, resultados de imagen, si es o no de manejo quirúrgico, por ejemplo, eso es, ¿no? Integración efectiva, ¿verdad? De especialidades para el manejo. Dentro de la evaluación, ¿no? Se recomienda tomar en cuenta, en caso de ser necesario, ¿no? El estado de conciencia. Muchos utilizan, ¿no? La escala de coma de Glasgow, pero se considera pobre, ¿no? Para nuestra época. Lo que debería ser correcto es la escala de coma de Four, ¿no? Que lo evalúan los neurólogos. La evolución durante jornadas o turnos de escalas de valoración, ¿verdad? Acá siempre se valora, ¿no? Su escala de riesgo de caídas, riesgos de verdad de úlcera necrótica, ¿verdad? Por decúbito, etcétera, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Siempre dar sugerencias, ¿no? De pasos que debe seguir el paciente, ¿no? Para que con el tiempo, ¿no? No tenga una recaída, ¿no? Siempre mencionarle cómo tiene que ser su consulta después del alta, su régimen de medicamentos, todo un caso. Bien, entonces la emisión y recepción, ¿verdad? De las órdenes verbales o telefónicas, ¿no? Cuando coordinan referencias, ¿verdad? Por el call center, siempre se hace con el readback, ¿no? Siempre tenemos que estar pendientes de escuchar, ¿verdad? El motivo de la referencia, si es de primer nivel a segundo o a tercero, escribir, leerlo, confirmar, ¿no? Lo que nos está mencionando, los diagnósticos y el manejo que ya se le ha hecho, ¿no? Eso, transcribirlo, otra vez confirmarlo y verificarlo, ¿no? Nos pueden mandar fotos, ¿verdad? De los laboratorios, nos pueden archivos de imagen, ¿verdad? Rayos X, entre otros, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando se coordinan con nosotros para referir a un paciente en el sector público, mínimamente se tiene que verificar, confirmarlo en una secuencia, ¿no? Y este es el feedback. La seguridad, ¿verdad? Del proceso de medicación. Hay ciertos medicamentos, ¿no? Que tienen que ser considerados como de alto riesgo, ¿no? Y generalmente tenemos, ¿no? Los fármacos quimioterapéuticos, los radiofármacos, las insulinas si no se manejan bien, anticoagulantes, ¿no? Como grupos de riesgo. Entonces, generalmente a nivel internacional, según la OMS y la IMSS, ¿verdad? Instituto Mexicano de Seguridad Social, bueno, se catalogan estos medicamentos, ¿no? Como los que tienen que tenerse, ¿no? En alto riesgo y considerar su uso, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿no? Los anestésicos, si usan bien la bupicaína, tenemos, ¿verdad? La daunorubicina, los quimioterapéuticos, entre ellos, ¿no? El metamizol, que últimamente tiene eventos adversos, ¿no? Una neutropenia considerable y por eso se está retirando del mercado, entre otros, ¿no? Seguridad en el proceso de medicación, ¿no? Como paso 3. Bueno, siempre, ¿no? Que estén bien almacenados los medicamentos, que nosotros los prescribamos bien, hagamos una receta completa, ¿no? Siempre el término de la letra legible. El paciente, si no entiende, ¿verdad? La indicación, por más que sea el mejor medicamento, sea el régimen terapéutico adecuado, va a tener una sobredosis o no va a tomar el medicamento. O va a tomar en pocas cantidades, ¿no? Poca dosis. Entonces, siempre se tiene que prescribir los medicamentos con letra legible, sin abreviaturas, generalmente en pacientes, ¿verdad? Sin condiciones socioeconómicas estables,
No se recomienda dar medicamentos con nombres comerciales, ¿no? Más un nombre genérico y se puede recomendar entre paréntesis de la línea comercial, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hay una semaforización de medicamentos es con los medicamentos de receta retenida, ¿verdad? Tenemos las benzodiazepinas. El diazepam siempre va a ser así, ¿no? Esa es una receta única. El paciente se compra los medicamentos para 2 semanas o más, pero está una receta retenida, ¿no? Entonces, los días correctos siempre, ¿no? A la hora de administrar los medicamentos. Más que todo, ¿no? Todo asociado a una indicación terapéutica, ¿no? Que cubra, ¿verdad?, el diagnóstico del paciente y de ahí tú vas, ¿no? Con la indicación, las dosis adecuadas, si es verdad por administración, ¿verdad? En flujo, tienes que ver, ¿no? Cuántas gotas ml en el tiempo, por ejemplo, ¿no? De la solución Ringer lactato, una para 24 horas, ¿cuánto sería? 42 gotas minuto, ¿cuánto, no? Tienes que calcularlo. Tienes que ver, ¿no? La información al paciente para qué se le administra un medicamento, ¿no? Que es controlado o peligroso, informarle al familiar. Se deben hacer seguimientos o respuestas, ¿no? Siempre fuera de los 10 correctos se utiliza actualmente, según la Fundamental Critical Care, el método DIRECT. Tienes que detectar, ¿no?, la enfermedad, como la D, ¿no? Direct, tienes que hacer una reevaluación después de que administras, ¿no?, los medicamentos y tienes que intervenir, ¿no?, continuamente para que se haga una correcta administración y ver, ¿no?, que el medicamento cumpla su función. La seguridad, ¿verdad?, en los procedimientos para reforzar todas las prácticas, ¿no? Y reducir así más que todos los eventos centinela y adversos o cuasi fallas, donde sucede más, ¿no? En el área quirúrgica, sobre todo por eso, ¿no? Se tienen, por ejemplo, estas hojas de seguridad, ¿no? Que se implementan, ¿no? Más que todo para el área quirúrgica, ¿no? Donde se demuestra su importancia, ¿verdad? Más que todo acá, por ejemplo, ¿verdad? De la fase uno de entrada en relación, ¿verdad?, a un acto quirúrgico, la valoración anestésica, ¿no?, preoperatoria. Más que todo, ¿verdad? Acá el anestesiólogo verificará, ¿no?, si hay alergias, si es una vía aérea difícil, una Mallampati 3-4, una Corman-Lean más de 3-4, si hay riesgo de hemorragia, ¿no? En los adultos, cómo está su hematocrito, paciente anémico, ¿no? Si hay necesidad de alistar, ¿verdad?, paquetes o concentrados, ¿verdad?, de glóbulos rojos, plaquetas plasma o no. Va antes de la incisión, ¿no?, a esta segunda hoja, de siempre verificar, ¿no?, paciente correcto, procedimiento correcto, sitio quirúrgico correcto. Es una lista de check, ¿verdad? Donde se pueden categorizar qué estás haciendo bien antes de la intervención. Y a la fase de la salida igual, ¿no? Cuando tú verificas, ¿no?, todo lo que se ha realizado al paciente, qué instrumental se ha requerido, entre otras cosas, ¿no? Y ahí donde se figura, ¿no?, el nombre de los cirujanos, anestesiólogos y personales de enfermería. Este check mm, fue, ¿no?, creado en la IMSS en México por el año 2011 y actualmente ya se utiliza, ¿no?, acá en Chile, en Bolivia bastante, para prevenir, ¿no?, eventos adversos quirúrgicos. La reducción, ¿verdad?, del riesgo de infecciones intrahospitalarias, ¿no?, o por el manejo sanitario siempre va, ¿no?, relacionada a la bioseguridad que maneja, ¿verdad?, siempre de personal de salud, de enfermería y de medicina, ¿verdad?
Generalmente va tanto para el paciente, ¿no? Que siempre va a tener momentos, ¿no? Para el lavado de manos y también para el personal, ¿no? Desde ahí iniciar, ¿no? Con un correcto lavado de manos. Las seis, ¿verdad? Hay una reducción del daño, ¿no? En pacientes por causa de caídas, por ejemplo, ¿no? En adultos mayores es muy común esto y por eso se toma en cuenta, ¿no? Como punto de mejora. Entonces, se debe realizar, ¿verdad? Las evaluaciones al ingreso del paciente, ¿verdad? ¿Cómo está su tratamiento farmacológico? ¿Está de acuerdo a su diagnóstico o no? ¿Qué estrategias de mejora continua se toman en cuenta? Si las habitaciones, ¿no? De internación están bien iluminadas. Mencionar, ¿no? Al personal de limpieza que evite, ¿no? El aseo en las noches, sobre todo, ¿no? De pacientes geriátricos que a veces se levantan, ¿no? Varias veces al baño, más que todos los que tienen problemas de próstata, ¿no? Y pueden tener sus problemas de caídas. Usos de barandales, ¿verdad? En alto, bancos de altura. ¿Qué apoyo por parte de los familiares se tiene para la deambulación, ¿no? De pacientes por problemas de hemiplegia, hemiparesia, ¿no? Entonces siempre se tiene que evaluar para ello, ¿no? La limitación física, se tiene que ver su estado mental, cómo es el tratamiento farmacológico, eh, el paciente, ¿verdad? Habla otro idioma originario, hay problema sociocultural o no, o si es un paciente sin riesgo evidente, ¿no? Todo esto para ver, ¿no? Si hay un riesgo a caídas o no, más que todas las limitaciones físicas, ¿no? Pacientes con complicaciones post-ACV, entre otros, ¿no? Y aquí, ¿no? En el 7 vamos a destacar que se tienen que notificar, ¿verdad? Siempre, ¿qué se va a notificar? Cuasifallas, eventos adversos y centinelas. Lo más blando, ¿no? Suave, las cuales cuasifallas, donde ahí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se administran, ¿no? Por ejemplo, medicamentos vía oral a otro paciente, pero este se percata de la situación y le hace observación a la enfermera, o sea, que se confundan, ¿no? Y traigan los medicamentos dispensados de un paciente para otro, ¿no? Pero este lee, ¿no? El, el blaster, ¿no? El blister y ahí se da cuenta, ah, no, este es otro medicamento. Se observa, ¿no? Que el médico indica un medicamento contraindicado para el paciente y se le hace la observación, ¿verdad? Bueno, acá siempre hay que, ¿verdad? Notificar desores, ¿no? En esto, de las contraindicaciones. A veces, como se maneja tantos pacientes, uno se puede olvidar, ¿no? Era alérgico a la penicilina. Ah, no se recuerda, ¿no? Uno a veces. Ingresó un paciente, ¿no? Inconsciente y se administró un medicamento. Y este presenta una reacción alérgica, pero el médico se ha dado cuenta a tiempo y aplica, ¿no? La medicación para revertir el daño. Estos son las cuasi fallas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Se le administró al paciente, ¿no? Penicilina G benzatínica, 1,2 millones de unidades, vía intramuscular. ¿Cuál es el problema? Que no se hizo la previa prueba de sensibilidad, entonces ahí solo queda manejarlo, ¿no? Con corticoides. Eventos adversos, ¿no? Ahí netamente dijimos en primera, ¿no? Siempre va a haber caídas, reacciones alérgicas, reacciones adversas a ciertos medicamentos, ¿no? Una clásica, ¿no? Flebitis por una mala venopunción, ¿no? O un mal manejo aséptico de la venopunción. Centinelas, ¿no? Ahora, en esa caída, por mala suerte, era un paciente con osteoporosis de 60 años, genera, ¿verdad?, una fractura. Mala suerte, digamos, ¿no? Cirugías erróneas, ¿no? Se amputan y se tratan zonas equivocadas. Lo peor, iniciar cirugía sin hacer el previo check slick. Siempre, ¿no? Cabe recalcar que a veces se cometen esos errores.
Tratamientos, ¿no? A pacientes distintos que conlleven una pérdida o lesión. Administración de hemoderivados a otro paciente. Ahí la reacción cruzada puede ser grave. Siempre hay que verificar todo, ¿no? Administración de medicamentos contraindicados o en otra vía. Como pueden ver, no son similares, pero los eventos adversos son los que nos preocupan, ¿no? Entonces hay mitos, ¿no? Para corregir las cuasifallas, eventos adversos, eventos centinelas, ¿no? Los mitos siempre se basan en que los profesionales son la causa neta, ¿no? De los eventos adversos y que el castigo y reproche tienen que ser para el médico, ¿verdad? Los objetivos en este caso son que uno, ¿no? Si una vez cometió un error, nunca más tiene que cometer otro, ¿no? Errores graves en la secuencia rápida de intubación, el que combine ketamina con succinilcolina en un paciente con TEC lo va a matar al paciente. Ambos aumentan la presión intracraneal, producen depresión respiratoria. El error más grave que he visto es ese. Mejorar el sistema, ¿no? Para disminuir los errores y sus consecuencias. El factor humano, ¿no? Siempre puede ser facilitador de error, pero hay que ver, ¿no? Más que nada, la memoria es frágil, no hay tanto material en la medicina, excesivo número, ¿verdad?, de traslados de los pacientes, o sea que no se puede manejar en segundo nivel casos que sí se podían manejar. No vas a referir de un segundo nivel una cetoacidosis diabética a un tercero. ¿Para qué? Procedimientos no normalizados, sea esto que se haga, ¿verdad? Un procedimiento sin guías clínicas o sin medicación asignada, ¿no? A ese procedimiento, según guías clínicas. Turnos de trabajo prolongados, obviamente, ¿no? La fatiga, el burnout. Escasez de feedback, hay pocas capacitaciones, no hay mucha actualización, ¿no? A veces. Procesamiento rápido de múltiples fuentes de datos para la toma de decisiones. Por eso, no, ante los casos más críticos, uno tiene que tomar las decisiones rápido y coordinar con su personal cómo hacer el manejo más rápido posible. Siempre hay maneras, ¿no? De reducir la cantidad de errores que uno puede cometer, ¿no? Siempre que uno no dependa netamente de la memoria, ¿no? Que tengas, ¿verdad? Tus guías clínicas, tus esquemas, ¿no? De manejo clínico a la mano. Tienes que simplificar y estandarizar, ¿no? Algunos pasos de manejo de los pacientes. Utilizar protocolos y listas de verificación. Muchos no realizan, ¿verdad?, la lista de verificación, los protocolos, entonces, sobre todo en los diagnósticos, no son diagnósticos aprobados por la CIE-10, vaya, son problemas. Hay que mejorar el acceso a la información, obviamente reducir los traslados innecesarios, ¿no? Ahora tenemos, ¿verdad?, de casos planteados, ¿no? Por ejemplo, en cuidados intensivos, ¿no? De un paciente de 75 años con patología oncológica que recibe un tratamiento quimioterapéutico. Este paciente, ¿verdad?, está en un estado de shock séptico, secundario a una infección respiratoria, ¿no? Por su inmunodepresión. Entonces, el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Se utilizan drogas vasoactivas, antibióticos de amplio espectro. Para la analgesia se utiliza bastante lo que es el paracetamol y el cloruro mórfico, ¿no? En pacientes con CA y midazolam a dosis bajas. Ahora, una mañana, ¿verdad? El paciente presenta mucho dolor, ¿verdad? Entonces, se
tiende a pensar que se va a añadir, ¿no? O se va a incrementar la dosis del cloruro mórfico, ¿verdad? A perfusión continua. Entonces, generalmente las dosis extras nos plantean 0.5 miligramos hora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en este hospital ya hay un expediente clínico electrónico y hay un expendio farmacéutico electrónico, entonces el sistema informático de este hospital no se conoce puntos decimales, o sea, es netamente para números enteros. ¿Qué pasa? El médico no verificó y puso, ¿verdad? Una dosis de 5. No aceptaba el 0 punto, el decimal se puso como 5 miligramos hora. Y como verán, ¿verdad? Esa es una dosis 10 veces superior a la prescrita. Ya está, ¿no? Este era su sistema informático. Acá, ¿no? Se tenía que poner 0.5 en morfina, ¿no? Cloruro mórfico. Pero se puso 5. Entonces, la enfermera no notifica al médico, ¿no? Ah, ¿estás segura de esta indicación? Voy a proceder a colocar 5 miligramos hora. Entonces, ella cree, ¿no? Que es una medida de limitación de soporte vital, ¿no? Y por eso es que se ha aumentado, ¿verdad?, la dosis de este analgésico. Para el confort del paciente, digamos, ¿no? Entonces, cuando el médico de guardia revisa al paciente, observa una importante, ¿verdad?, depresión del nivel de conciencia del paciente, acompañada por una depresión respiratoria. Obviamente se estaba intoxicando, ¿verdad? Entonces se examina, ¿no?, al paciente, se evalúa el tratamiento y se detecta el error. Se suspende el cloruro mórfico y como hay una intoxicación opioide opiácea, pues se da su antídoto, ¿no? Naloxona, que viene, ¿verdad?, de presentaciones de 4 miligramos en ml en ampolla. Se da, ¿verdad?, la dosis que generalmente microgramos de 0,2 a 0,4. Se le puede pasar un 0.1 a 0.3 miligramos, ¿no? Y ampliar la dosis cada 10 minutos, después dependiendo de la respuesta del paciente, ¿verdad? Entonces, ahí se identificó, ¿no?, que hay factores, ¿verdad?, contribuyentes. Más que todo en lo institucional y organizativo, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Hay una elevada rotación de personal, los contratos son temporales, no se puede trabajar muchas veces por eso en equipo. Los pacientes, ¿no?, tienen muchos una patología, una comorbilidad grave, una edad elevada, ¿no? Geriátricos, tienen un bajo nivel de conciencia. En los profesionales, ¿no?, una formación limitada en este caso, ¿verdad? En el sistema informático es el problema, ¿no? Se implementa, pero previo a eso no se ha hecho la capacitación. Falta, ¿verdad?, de plana de acogida en el servicio, por ejemplo, ¿no? Acá siempre se tiene que hacer, ¿no?, un plan de acogida ante posibles errores. Se tiene que hablar bien con el personal de enfermería, internos y otros médicos sobre notificar, ¿no?, estos problemas contractuales, sobre todo de medicamento, ¿no? Tareas a desarrollar. No hay un consenso, ¿no? Un protocolo, ¿verdad?, de LCB en este hospital, por ejemplo, ¿no? De limitación, ¿verdad? Factores contribuyentes, ¿no? Ahí podemos ver por qué ocurrió esto. Comunicación, ¿no? No hay esa confianza, ¿no?, entre personal de enfermería y la doctora de UTI, ¿no? Para ver, ¿no?, si estaba o no bien esa dosis, ¿no?, del medicamento. Y que no estaba constando, ¿no?, expresamente LSB en la historia, ¿verdad? El equipo. Hay una implantación reciente, ¿verdad?, del sistema de prescripción informática, ¿verdad?, de este expediente electrónico. Formación y entrenamiento fueron insuficientes, ¿verdad?, sobre este sistema informático, ni siquiera sobre el manejo clínico, más que todo el sistema informático y las tareas, ¿no?,
un sistema informático nuevo que suplemente esa falla, ¿no? Que acepte decimales y que sea poco pilotado, ¿no? Que se haga pues, una capacitación al personal sobre este sistema. Entonces se analiza, ¿verdad?, lo que pasó. E inicialmente la medida más sencilla, ¿no? Va a ser contactar al servicio biomédico informático, ¿no?, del hospital para que modifique la programación y no permita y permita, ¿no?, la introducción generalmente con decimales. Y acá más que todo, ¿no? Fue que la característica, ¿no?, de los puntos y más que todo se quería las comas, ¿no? Entonces ahí se pueden plantear más medidas, ¿no? Medidas de soporte de riesgo vital, del protocolo LSB bien revisado, que se incorpore, ¿no?, a la historia clínica electrónica y que se realicen sesiones semanales, ¿no?, con todo ese personal para médicos y enfermeras para que se mejore la comunicación, ¿no? Siempre hay talleres, ¿no?, de trabajo en equipo. Este es otro caso. Una enfermera administra a pacientes, ¿verdad? Dosis de metotrexate 4 veces superior a la indicada. Entonces sabemos, ¿no?, que en un frasco, ¿verdad?, vienen generalmente concentración en polvo, ¿no? 50 miligramos, ¿no? Entonces generalmente se diluye, ¿no?, con solución fisiológica y se puede, ¿no? Uno calcula, ¿no?, quieres en 3 4 ml dependiendo de las dosis, ¿no? Y administrar una vez por semana. Si es generalmente, ¿no?, 3 dosis, 1 ml subcutáneo cada semana, entonces más o menos a cuánto le estarías pasando, ¿no? 14 15 miligramos, ¿no?, en el ml. Entonces, imagínense que esta enfermera ha diluido y le ha pasado todo el contenido del frasco. Mm, Este quelante de antifolatos, ¿verdad?, puede producir una mielosupresión muy grave. Entonces, una falla medular, una mielosupresión sería catastrófico, ¿no? Un estado inmunodepresivo que facilitaría muchas infecciones. Esto más que todo ante tipos de soluciones y diluciones, ¿no? Que tú en tu receta por eso tienes que hacerlo legible y especificarlo, ¿no? Se vas a diluir este frasco con 3 ml de solución fisiológica y vas a administrar 1 ml subcutáneo cada semana 1 ml. Entonces, pasa, ¿no? Entonces, hay para enfermería, ¿no?, una solución, dicen, eliminar frascos multidosis. Eliminar los cálculos de enfermería dispensando las dosis de los tratamientos prescritos, o sea que las prescripciones en estos medicamentos sean netamente médicas. La medicación ya preparada con sus cálculos realizados por médicos, ¿no? Medicación dispensada por dosis unitaria y personalizada, pero acá no se puede, ¿no? Siempre vienen frascos. Instalación de un sistema de control mediante el código de barras. Bueno, más que nada que se haga una buena disposición de la prescripción. Acá, ¿no? Un paciente recibe una dosis de insulina 10 veces superior a la prescrita. Recibió insulina NPH 10 unidades antes del desayuno. Antes. El riesgo de hipoglicemia es súper alto. Causas no frecuentes de errores acá. La letra U por unidad. La utilización, ¿verdad?, del cero tras el decimal. Olvidar, ¿verdad?, lo que es las alergias al medicamento y el cálculo de dosis, ¿verdad? Entonces, generalmente la tasa de errores en Estados Unidos, ¿no?, es un 8% en relación a estos datos de prescripción. ¿Cómo se puede mejorar? Órdenes de tratamiento informatizadas, ¿no? O sea, que ya se hagan, ¿verdad?, prescripciones impresas, ¿verdad? Listas de medicamentos desde farmacia, gestión por código de barras de cada medicamento, participación y educación del paciente. Entonces,
Ahí se ve la cuestión, ¿no? El paciente muchas veces no entiende tu prescripción por la calidad de la letra, que tú solo usas nombres comerciales, que no indicas bien qué horarios, ¿no? Varias cosas. Entonces, el ciclo de investigación, ¿verdad? Para prevenir esto es 5 pasos, ¿no? Uno, tú mides el daño. Dos, comprendes las causas. Tres, soluciones. Cuatro, evalúas el impacto, ¿no? Y cinco, lo trasladas a la práctica. O sea, si tú ya sabes cuál es el error potencial y ya sabes sus causas, en cada paciente, ¿no? Te va a ser fácil hacer 3, 4, 5, ¿verdad? Cómo haces sus soluciones, cómo evalúas su impacto y cómo lo trasladas a la práctica, ¿no? Esa solución. Entonces, para ello, ¿no? Generalmente se ha creado, ¿verdad? Un manual que, que es un manual actualizado, ¿no? Del CEBIER sobre seguridad del paciente. Se les voy a pasar el link. Las medidas, ¿no? Que se hacen para intervenir, ¿verdad? El riesgo. Siempre, ¿no? Como les dije, la mayor causa, ¿no? Los medicamentos se tienen que protocolizar, una lista de medicamentos de alto riesgo, se tiene que evaluar periódicamente, ¿no? ¿Cuántas veces ocurrieron eventos adversos, ¿verdad? Por estos medicamentos. Se tiene que automatizar, ¿no? En una historia clínica, en un expediente electrónico, ¿verdad? Alertas automáticas en caso de dosis, en caso, ¿verdad? De medicamentos con acciones opuestas, ¿no? Antagonistas. Generalmente, ¿no? Se tiene que utilizar siempre la técnica, ¿no? De barras para ver, ¿no? Qué medicamentos están siendo dispensados, lineamientos, ¿no? Donde se impida fragmentar el medicamento, ¿no? Cuando pueda perderse su identidad, ¿no? Ejemplo, en tabletas individuales, muchas veces se las fragmenta, o sea, se hace un corte, ¿no? Y justamente no se puede verificar el nombre, ¿no? Ni la industria en muchos casos a veces cuando se fracciona mucho. Los planes de egreso tienen que ser bien explícitos, ¿no? Para el paciente, tanto en las condiciones desde consulta como manejo farmacológico, ¿no? Post-alta. Se tiene, ¿no? Que verificar, ¿no? Con el paciente y familiar, ¿verdad? La etapa previa al procedimiento, o sea, el consentimiento informado, ¿no? Siempre ante cada acción. Protocolos, ¿no? Para la marcación de órgano o miembro homólogo antes, ¿verdad? De procedimientos quirúrgicos de amputación u otras acciones, ¿verdad? Verificación independientemente, ¿no? De cada uno de los miembros del equipo, del paciente, del procedimiento, ¿verdad? Se tiene que tener esa conciliación, instancia previa. Su famosa checklist, ¿verdad? Antes de pasarlo a lo quirúrgico. Entonces, para saber más, el libro más actualizado, ¿no? Del OMS y que fue, ¿no? Publicado también por el Elsevier, es esta, Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Ahí se hizo, ¿no? Y se hizo una investigación amplia sobre la investigación para la seguridad del paciente. Entonces, tiene no más de 200 páginas, pero yo les insto, ¿no? A que lean más que todo esta página, ¿verdad? La 12, que habla de la investigación sobre la seguridad del paciente, cuáles son las mayores necesidades y perspectivas. Yo les insto, ¿no? A que lo busquen y va a ser útil, ¿no? Va a ser algo que les va a servir. Les voy a pasar el link para que lo puedan, ¿no? Revisar y con esto no hacer claramente, ¿no? Lo que es una consolidación de medicamentos y de procedimientos, ¿no? Perdón. Ahí estamos. Entonces, este es el link del libro y
Acá me estaban procediendo una pregunta, ¿no? Una consulta en la actualidad todavía se usa los eventos nunca en cirugías, productos, instalaciones radiológicas en sala de emergencia. Sí, se utilizan las cuasi fallas, las fallas latentes. Se utilizan todavía, ¿por qué? Porque para la auditoría interna se tiene que descartar, ¿verdad? Que sea una falla activa o un evento adverso como tal y son justificativos que nos permiten, ¿no? Una defensa médico-legal en esos casos. ¿Alguien tiene otra pregunta referente, ¿no? A cualquier tópico? ¿Alguna experiencia? Si no, no, procedemos, ¿no? A terminar la clase y espero, ¿no? Que sea interactivo para ustedes, ¿no? El recurso bibliográfico externo. Bien, entonces no hay ninguna otra duda, pregunta, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, ¿no? Por su asistencia. Espero, ¿no? Que el recurso bibliográfico sea de su interés, ¿no? Y para consolidar más los fundamentos de seguridad. Muchas gracias, ¿no? Ha sido un gusto. Que pasen un buen fin de semana. Yo ahora procedo a no a retirarme. Gracias.